Ya, entonces vamos a hacer la siguiente encuesta para que puedan ver si es que realmente se aprendió lo que vimos anteriormente. Y ahí está. El modo MDI sirve para qué. ¿Tres votados? ¿Han votado ya? MDI. 4, 5. Y están los 6. Ya, perfecto. Falta uno nomás. Ahí están los 7. Ya, perfecto. Súper. Voy a compartir los resultados. Y ahí están los resultados. Entonces, el modo MDI perfectamente crea un pequeño programa corto. ¿Ya? Y recuerden que este pequeño programa corto, una de las características que tiene es que una vez que se ejecuta, desaparece de la memoria de la máquina. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. ¿Ya? Así que súper bien. Vamos al siguiente. El modo MPG. ¿Para qué sirve el modo MPG? Uno bien. 2, 3. Ya, súper. 4. Uno más. Falta uno más. Unos segundos más le doy. 2 segundos. Y ahí está bien. Perfecto. Vamos a compartir los resultados. Muy bien, entonces el modo NPG me sirve para qué? Para activar este volante o selector manual. O también se llama, escríbanlo, Pulse Handle. Handle, de handle, manual. Pulse Handle. Entonces, de esa forma se conoce este selector. Pero básicamente, como le dije, es un joystick que lo tiene adosado la máquina y uno lo puede mover para poder ir moviendo los ejes para acercarse a la máquina, acercarse a la pieza y voy moviendo los ejes en los sentidos positivo o negativo de acuerdo a los desplazamientos. Ya, súper bien. Vamos a la otra. El botón Cycle Start. ¿Para qué sirve el botón Cycle Start? El botón verde que está abajo de la parte izquierda. 2, van todos. Vamos. Entonces el botón Cycle Start. ¿Para qué es lo que servía? Guiaron la duda. Ah, no, ahí están bien. 6. 7, ahí estamos bien, perfecto. Entonces, súper bien, ¿ya? El botón Cycle Start, una vez que yo ejecute una instrucción o escriba un comando dentro de la pantalla, ¿ya? Presiono el botón Cycle Start y se va a ejecutar. De la misma forma, cuando yo esté en modo automático, yo al apretar el botón Cycle Start, se va a empezar a leer el programa, ¿ya? Siempre va a leer alguna instrucción de la pantalla, botón Cycle Profe, Start. o sea que si uno agrega un programa que ya está listo, uno tiene que sí o sí, cuando uno lo escribe en la máquina, igual hay que apretar el Cycle Start. Sí, igual. Para decirle a la máquina, oye, comienza a ejecutar algo. ¿Ya? Ese inicio No del es ciclo necesario para que sea un programa cortito. no es Un necesario. programa largo, igual Igual, sirve el Cycle Start. sí que está exactamente. Siempre en modo automático o en modo MDI, el botón Cycle Start se va para ejecutar la instrucción que la máquina va a empezar a leer el programa. Eso es lo que hace, iniciar el ciclo de lectura del programa. Si es un programa corto, va a leer una línea. Si son 2 líneas, ok, voy a apretar Cycle Start una vez y va a leer las 2 líneas de programación. A menos que, si yo quisiera que fuera leyendo línea por línea y se vaya deteniendo el programa automáticamente, yo dejo activado un botón, que ahí se lo voy a mostrar en pantalla, y yo al apretar ese botón me va a obligar a la máquina a que lea solamente una línea. Mientras yo no presione nuevamente Cycle Start, nunca va a pasar a la otra línea. Entonces, eso se hace para que cuando uno está trabajando, hizo la programación y lo va a ejecutar por primera vez en una pieza, uno va a ir revisando línea por línea para que no se vaya a equivocar. Entonces uno va avanzando paso a paso, porque si no, no lee el programa completo y se va a empezar a mover continuamente.
Entonces aparece sirve el botón Cycle Start. Súper. Y la última, esta, al activar el desplazamiento en X100, los ejes se mueven ¿de qué forma? Dos, tres, van cuatro, van siete, no, van seis, dos, seis, falta uno. Ahí estamos. Ya, aquí estuvo bastante dividida la cosa. Ahora vamos a mostrar los resultados. Entonces, por eso, importante esta parte, cuando uno hace un desplazamiento en X100, la máquina va a generar movimiento en décimas. X100 décimas. X10 era centésimas y en X1 va a ser en milésimas. Así que anoten esa parte. Entonces, en X100 se va a mover cada vez que yo haga un movimiento o que gire el pulsador manual, cada vez que yo gire, si está en X100, se va a mover en décimas. ¿Ya? X10 centésimas y en X1 milésimas. ¿Ya? Así que esa parte ahí tuvieron, la otra tuvieron bien acá, algo me sospechaba que no se iban a equivocar acá. ¿Ya? Así que anótenlo, porque podría salir después en alguna prueba, en alguna que hagamos, podría salir algo parecido. ¿Ya? ¿Duda hasta acá? No, profe. ¿No? Los demás, voy a dejar de compartirlos. Voy a dejar de compartir ya. Entonces ahí tenemos, hicimos un pequeño resumen de lo que vimos de la máquina, de algunos botones y algunos desplazamientos, que los desplazamientos lo que más me importa que lo aprendan, y las direcciones, dónde es positivo, dónde es negativo. ¿Ya? Eso también quiero que lo puedan aprender. Ya, entonces voy a compartir ahora la presentación para que vean una parte de la programación y sigamos avanzando. Un segundito. No. Ahí se ve bien en pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, bueno, estamos en la clase 6 ya, por si acaso, chicos, que los temas a tratar de la parte de hoy día era, vamos a hacer un ejercicio de perforado, y vamos a ver el tema de los subprogramas o subrutinas que se llaman también con este nuevo código que van a aprender el día de hoy. Entonces, acá una pieza, no sé si se logra ver bien o no, ¿se ve bien abajo o no? Se ve cortada la perforación de abajo, Sí, yo también la veo cortada, a ver, si puedo hacer un pero desplazamiento. se logra entender igual, pues sí, un Ya, círculo. tranquilo. A ver si la puedo desplazar un poquito. Ouch. ¿Puedo desplazarlo ahí? Si la puedo mover un poco más. Estoy tratando de mover la pantalla. Ahí sí se ve justo. Ahí sí, sí, ahí está. Ya, ahí la pude alinear. Entonces, típico, pieza que puede salir en un plano o que le pueden pedir a ustedes cuando vayan a hacer sus prácticas, a trabajar, es hacer un perforado en una pieza que está mostrando unas ciertas dimensiones y le piden programar esto. ¿Ya? Era muy parecido a la prueba que era solamente con 3 perforaciones, pero acá ahora tenemos 6 perforaciones. Entonces, es típico esto, como le digo, que aparece una instrucción como esta y ustedes tienen que programarla. ¿Ya? Así que, mira, entonces acá lo que básicamente tienen que hacer, no me deja, ¿ya? Se me bloqueó acá la cuestioncita. Un segundito, voy a volver a activar esto. Acá lo que uno básicamente tiene que hacer es
calcular los puntos de los centros de las perforaciones. ¿Y esto cómo tendrían que hacerlo? ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Ahora se disculpe? ¿Cómo tendrían que calcular los puntos de los centros de cada perforación? Trigonometría. Con trigonometría. ¿Ya? Trigonometría. Entonces, para poder calcular esto, necesitamos una trigonometría. Entonces, para que ustedes primero ahora lo puedan dibujar y lo podamos calcular en forma trigonométrica. ¿Ya? Así que hagan captura de pantalla y traten de a ver si ustedes pueden ejecutar esto y lo pueden establecer las coordenadas. ¿Dónde ustedes se imaginan que podría estar el cero pieza acá en esta pieza? Si esto fuera, tuvieran que perforar. ¿Dónde podrían ustedes poner el cero pieza? ¿En el de arriba o en el de abajo? Supongo. ¿Qué otra opción que ustedes creen que podían poner? O el centro. ¿Qué dicen ahí ya? ¿Ustedes qué dicen? Piensen un poquito. ¿Dónde sería más fácil establecer las coordenadas? En la perforación superior. ¿Ya? ¿Y cómo yo llegaría a poder establecer las otras coordenadas? Si establezco la parte superior, tendría que calcular. Sería más complicado si yo pongo la parte superior. ¿Dónde sería lo más fácil para poder calcular esto? Al centro. Sí. Al centro de la pieza tendría que establecer mis coordenadas. Entonces, dibújenlo y yo estableciendo al centro, ¿cuánto vale del centro? Déjenme ver si es que me carga el lápiz, porque se me descargó el lápiz, para poder referenciar esto. Yo necesito calcular mis ejes cartesianos de desplazamiento de la coordenada en X y en Y, siempre del centro. Así que deme unos segunditos para ver si es que se me activa el lápiz. Así, ahí sí, ya. Ahí se me activó el lápiz. Entonces, déjenme dibujar acá en pantalla. Lo primero que ustedes deben hacer es establecer mis ejes, ¿cierto? Ahí. Yo ahí voy a establecer mis 0 piezas. Luego de eso, ustedes van a tener que trazar del centro al centro de la perforación. ¿Cuánto vale esta medida que tengo acá? 60. Radio, 50. ¿Cierto? Es va a ser el radio 50, perfecto. Entonces, esta medida ya la tengo, la conozco. Tengo 50 milímetros. ¿Qué se nos está formando acá? Un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tengo una distancia hacia abajo. Y voy a tener acá, se me formó mi 90 grados. Por ende, yo ya podría calcular esta distancia que va a ser mi coordenada, disculpen, sí, mi coordenada en Y, y hacia acá voy a tener mi coordenada en X. ¿Cuánto es el ángulo que está acá? De 30. De 30. ¿Todo lo ven que es 30? Yo me confundo ahí, profe. Ya, veamos. Acá. ¿Cuánto lo que yo tengo? Acá me está diciendo que hay 6 perforaciones, ¿cierto? 6 perforaciones que están puestas. Si yo la circunferencia la divido en 6, o sea, los 360 grados lo divido en 6, ¿cuántos grados hay entre cada una de las perforaciones? 60. 60, ¿cierto? 60. Entre ambas perforaciones hay 60. Y como yo partí la pieza a la mitad, ¿cuánto tendría en cada cuadrante? O sea, en cada acá. 30. Ya, porque por ambas perforaciones, entre perforación y perforación, tengo 60 grados. O sea, en la mitad entre ellas tengo 30 grados. Entonces, esa ya tengo la primera información para poder calcular. ¿Con qué función trigonométrica yo podría conocer tanto mi y como mi x? Esa, Con seno o coseno.
Seno, coseno. Jamás tangente. ¿Por qué jamás tangente? Porque no tiene ningún cateto. Exactamente, no tengo ningún cateto. Tengo ¿qué vendría siendo este valor que está acá? Hipotenusa. Hipotenusa, porque siempre está frente a los 90 grados. Ya, eso es muy importante que sepan identificar dentro de un triángulo. Entonces, yo tendría que ser el seno de 30 grados es igual a ¿qué? Cateto opuesto. Esto opuesto sería mi valor I. Partido que... Partido en cateto adyacente. No, eso es tangente. Me confundí. Dividido en hipotenusa. Dividido la hipotenusa es 50. Ojo con eso. Mucho ojo con eso. ¿Ya? Entonces, pasamos despejando esto. El seno de 30 grados por 50 es igual a valor en I. Y ahí ya tendría calculado eso. Y si quiero calcular el X, va a ser el coseno de 30 grados es igual a X partido la hipotenusa. El coseno de 30 grados por 50 es igual a X. Y ahí ya tengo mis coordenadas X e Y. Ustedes meten calculadora para que lo puedan hacer ustedes. Y vamos a establecer cuánto vale Y, cuánto vale X. Me dio la I ¿Ya? 25 y el X me dio 43,30. Coma algo, 43,30 y el 25, No, 25 cerrado me dio. cerrado. Perfecto. Entonces, ya imagínense, teniendo estas coordenadas, que serían los valores que tengo en ese punto, desde el centro hacia allá. ¿Se entiende eso? Que tengo de mi 0 pieza, en X me tengo que desplazar 43,3 milímetros y debo subir en Y 25 milímetros y voy a llegar al centro de esa perforación. Ya tengo esa. ¿Cuánto vale este punto que está acá? El punto superior. Eso está fácil. Así que 50. este va a ser el punto número 1. ¿Ya? Este va a ser el punto número 2. ¿Cuánto vale? 50 X de en I. 43,3 y 25. No, No. posible. ¿Cuánto es la distancia que tengo de ese punto al punto central? X0 y 50. Ahí sí, X0 y 50. Ah, profe, yo le dije el 1. Me confundió. Ah, ya, el 1 es el que estaba acá. Entonces, todos ven el punto 2 que vale X0, porque recuerden que esta es mi coordenada en X y esta es mi coordenada en Y. ¿Sí? Entonces, en X0 no tengo desplazamiento en X, pero sí tengo desplazamiento hasta el centro que vale Y50. ¿Eso lo ven o no? Sí, Sí. Ya, entonces, vamos al otro punto, que es el punto 3 que está acá. ¿Cuánto vale esa coordenada? X menos 43,3 y 25. Perfecto. Entonces, X menos 43,3 y 25. Perfecto. El punto acá abajo, el punto 4. X menos 43,3 y menos 25. Perfecto. Veinticinco. El último punto acá abajo, X, 0 y X0 menos 50. y menos 50. Y finalmente el último punto, que este era el punto número 5 y el punto número 6, valdría X cuánto? 43,3 Ya. El Y, menos 25. menos 25, muy bien. ¿Se dan cuenta que calculamos solamente, en este caso,
un punto, y eso solamente fuimos cambiando mis signos. Ya, muy, muy importante eso. Entonces, esta es una forma típica, como le digo, que piden calcular cuando van a una empresa o le hacen alguna prueba, algún test para poder entrar, calcular los puntos. Y acá varias personas de repente mueren porque no saben trigonometría. ¿No? Así que es muy, muy importante lo que acaban de hacer el día de hoy. Ya entonces, ahora con esto uno ya podría empezar a calcular o escribir ya el lenguaje de programación. ¿Ya? Este sería uno de los casos. Acá tengo otro caso. Que también, ustedes ahora traten de hacerlo ustedes solos. ¿Cómo llegarían a estas? Acá tengo ya 10 perforaciones. Traten de hacerlo ustedes solos, si quieren lo agrupo para que puedan trabajar y lo puedan hacer esta pieza, que va a ser la última, que vamos a hacer de coordenadas en una circunferencia con perforaciones, porque me interesa que esta parte la tengan muy clara, la parte trigonométrica. Entonces, saquen una captura de pantalla, los voy a agrupar, todo ahí, hay 8, ya, los voy a agrupar, ya, para que trabajen de A2. Ya, A2 lo voy a agrupar, para que trabajen. Ya se fue uno ya, se lo sabe de memoria. Esto no fue. Sección de grupos, ya voy a crear 3 grupos y crear. Entonces ahí creé 3 salas en forma al azar para que ustedes lo puedan hacer, puedan desarrollarlo. Me van preguntando si tienen alguna duda y después continuamos con la clase. ¿Ya? Entonces vamos a abrir un programa, el programa que ustedes acaban de ejecutar para la pieza, lo vamos a ver o lo vamos a abrir en una máquina CNC. ¿Ya? Para ello, bueno, aquí estando ya en la máquina CNC, ¿se ve en la máquina, cierto? Sí, profe. Sí, ya. Vale, gracias. Entonces, el procedimiento para traspasar un programa creado en un computador a la memoria de la máquina, voy al modo Edit, luego Program y luego Librería. ¿Ya? Debemos ver los programas que están en la memoria de la máquina. Entonces, Edit, Program, Lib, que es la librería. Y acá yo debo crear el mismo nombre de programa el cual ustedes le pusieron al archivo. En mi caso era el 9022. Entonces yo voy a escribir O 9022, insertamos. Ya, eso es lo primero. Yo debo crear un programa vacío en la máquina para poder insertarlo en este simulador. ¿Ya? Una vez que tienen ya el archivo creado en la memoria de la máquina vacío, voy a ir acá donde dice abrir archivo. A la parte izquierda de la pantalla dice abrir archivo. Vamos a buscar, yo en mi caso lo tengo en el escritorio. Y acá yo debo poner la extensión que quiero abrir. En este caso, archivo de código NC. Y ahí apareció mi archivo. Lo selecciono, abrir. Y se dan cuenta, ahí ya me está apareciendo en pantalla lo que habíamos visto, el programa, la descripción para el operador, y ahí yo podría empezar a buscar o leer el programa cómo está escrito. ¿Se dan cuenta? Entonces es mucho más sencillo y llegamos hasta el final del M30. Entonces recuerden que el cursor siempre tiene que estar al principio para partir. Entonces yo reseteo y parto al principio. Esa es la forma de poder tomar un programa creado y abrirlo en la memoria de la máquina. ¿Ya? Entonces, resumen, edit, program, librería, creo un programa vacío, el mismo nombre del archivo con el cual yo le creé, y luego ya está creado vacío el programa, voy a ir acá a archivo abrir, cambio la extensión porque por defecto va a abrirlo acá a archivo de proyecto PJ, entonces ustedes pinchan y selecciona el archivo, en este caso CNC. Lo cliquean y lo abren. Y ahí se le va a abrir en pantalla. Esa es la forma de poder leer un programa
en la memoria de la máquina. Ya después, hasta acá vamos a dejar la parte de operación y después vamos a montar herramientas porque hay que tomar offset y le tengo que explicar cómo tomar offset y ahí después le vamos a ejecutar y vamos a perforar la pieza con el programa que ustedes acaban de hacer. Pues ya dejémoslo esta parte hasta acá, después seguimos con la parte de operación porque son muchos más pasos que hay que hacer de tomar la pieza, buscar el cero pieza, montar la herramienta, setearla y ahí lo vamos a demorar un rato más. ¿Ya? Así que, pero esa parte para que le dejen claro cómo traspaso un programa a la memoria de la máquina. Así que después ustedes quieren investigar, vean tutoriales o vean mis otras clases que están de años pasados, van a ver que el procedimiento ya cómo ejecutar un programa en la memoria de la máquina. Así que ahí lo dejo como tarea, pero yo se lo voy a enseñar después en la próxima clase, chicos, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió esta parte? Profe, lo que yo no entendí fue después de librería. O sea, usted llega a librería y cómo insertaba el programa, o Aquí. cómo lo creaba, mejor dicho. Eso no entendí. Escribo la letra O, ¿te das cuenta que ahí puse O? Mm, Voy a crear, en este caso, por ejemplo, el 1002, porque tengo el 1001. Voy a crear y escribo 1002 y le pongo insertar, acá, el botón de acá, que está acá en mm. medio. Y ahí está el programa vacío, está creado el programa. Si se dan cuenta, en la parte superior dice O1002. Ahí ya acaba de crear un programa Ahí, en y la ahí memoria. abro el programa. Y ahí El recién archivo. puedes abrir. Si lo Ah, haces ya, ok. antes, alarma, alarma, error, error, no te va a abrir nunca. Tiene que ser un programa creado en la máquina. ¿Ya? Este en el caso del simulador, porque físicamente, obviamente no voy a tener un archivo acá, no voy a tener un archivo a abrir. Ya uno lo abre directamente o traspasa de un computador a la máquina, pero con I/O. Ya, con esto. Pero en este caso, para el simulador, uno entra a programación, librería y crea un programa vacío. En la máquina difiere un poco esa parte. Pero esa es la forma para poder simular un programa y ejecutarlo igual. Todo el código que ustedes acaban de hacer lo van a ver ahora en la memoria de la máquina. ¿Sí? Ya. Vamos a volver ahora entonces a hacer con la otra parte de la materia, que era ver el tema del M98, que es para poder crear un programa o un subprograma. ¿Ya? Así que voy a volver. ¿Hasta acá alguna duda de cómo traspasar el programa? ¿Anotaron el procedimiento, los paso a paso? Sí, profe, ahora me quedó más claro dónde lo hice. Ujú. Genial. Entonces, los demás no sé si lo hicieron o anotaron los pasos. Tiempo. No sé. Gracias. Entonces, en esta parte ahora de la materia, que este ya es una parte nueva, es una programación nueva para ustedes o para muchos de ustedes, que vamos a aprender a hacer subprograma o también se llama subrutina, ¿ya? Lo que está acá. Subprograma o subrutina. Entonces, ¿qué es lo que hace este subprograma? Dice, lo que hace es copiar o repite una secuencia de una programación y la repite n veces en el Z. En este caso en el Z, podría también repetirse en una coordenada en X o en una coordenada en Y, pero lo que hace básicamente es repetir una operación varias veces. Eso es lo que hace un subprograma. Si se dan cuenta acá, yo tengo un contorno de un rectángulo y se va a repetir, ahí tengo, se dan cuenta que está entrando la herramienta y hace un giro, va a hacer todo mi perímetro y lo va a repetir n veces hacia abajo. Entonces yo no voy a escribir un programa tantas veces, lo voy a escribir una pura vez y le voy a decir con este código nuevo, repítete cuántas veces yo quiero que se repite esa operación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace un subprograma. ¿Ya? ¿Cuál es el código nuevo? Se llama M98. ¿Ya? Entonces, este código M98 llama a un subprograma o llama a otro programa más que nada. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo. Va a abrir otro archivo. Es como tener dos documentos o dos archivos en la memoria de la máquina. Ustedes acaban de crear un archivo. Este archivo se va a llamar programa principal y otro archivo va a ser el programa que contiene la forma geométrica que se va a repetir n veces. Entonces, ¿cómo funciona esto? Este código de programación sería de esta forma. M98 primero,
el P y 4 dígitos. Estos 4 dígitos corresponden al nombre del programa que yo tengo guardado en la memoria de la máquina, ¿ya? Y tiene que partir con la letra P de programa para que abra un archivo nuevo. ¿Ya? Es como en el Windows y es archivo abrir. Lo que hace acá esta máquina con el M98 está haciendo esa secuencia. Archivo abrir y el P está diciendo el programa número tanto. En este caso, 4 dígitos. No tiene que ser la letra O. ¿Ya? Cuando se llama una subrutina, no se llama con la letra O. Se escribe P y los 4 dígitos. Y después viene la letra L. La letra L. Y después vienen los dígitos que yo estime conveniente, porque esos dígitos van a ser la cantidad de veces que se va a repetir este programa. O sea, en este caso, te estoy diciendo que se repita 10 veces, en este caso, en el Z. Y ahí voy a tener la programación repetida tantas veces. Una vez que este programa llega a la número 10, se devuelve al programa principal. Ahí se lo voy a mostrar. Entonces, la línea de programación sería esta. M98, después vendría un P, los 4 dígitos y una letra L, que va a ser el número de veces que se va a repetir este programa. Entonces, esta parte, anótenlo, y ahí les voy a mostrar ahora un programa, cómo sería un programa totalmente terminado. Tanto la programación principal como este subprograma. Así que anoten esta parte, que esta parte es la parte fundamental, eso, de cómo se llama. Me avisan cuando lo tengan listo. Listo por mi caso. ¿Sí? ¿Está listo? ¿Se entendió cómo se escribe una línea? Que son 3 partes, M98, el P y el L. Esa es la forma correcta de escribir una llamada a un subprograma. Veámoslo. Por ejemplo, si yo quisiera generar el contorneado de esta pieza con estas características, ya por ejemplo, realizar un contorneado exterior y bajar hasta una profundidad de 20 milímetros, y por cada pasada yo quiero que vaya bajando 2 milímetros. Entonces, tengo que ver cuántas veces en este caso yo tendría que repetir, que eran las 10 veces que tengo que repetir el programa hacia abajo. Nuestro L va a ser L10. ¿Por qué? Porque va a ser los 20 milímetros dividido la profundidad por pasada. 20 dividido en 2 va a ser 10 veces que se va a repetir. ¿Y cómo quedaría el programa? Vean acá, esto es importante. Yo por un lado voy a tener 2 archivos. Un archivo que se va a llamar, en este caso yo le puse el 2, y otro archivo, o sea, vamos a tener 2 archivos creados, que va a llamar a otro programa que se llama 3. ¿Ya? Ustedes le pueden poner 1001, 1002, lo que sea, pero van a ser nombres de archivos. Acá en este nombre de archivo, que es el programa principal, voy a tener toda mi secuencia que ustedes ya saben cómo programar, que está mi coordenada en milímetros, después vienen mis coordenadas preparatorias, el home, después el home siempre en G90, llamo la herramienta, me voy a posicionar en un punto, voy a bajar compensando la altura, llevo una distancia de seguridad, bajo, acá importante esta línea, bajo a Z0, y de acá viene mi M98, ¿se dan cuenta? Entonces, nosotros en la programación que habíamos hecho anteriormente, bajamos la profundidad y hacíamos el contorno de la pieza y después subimos la herramienta. Esa parte no va tan en el programa principal. Llego hasta el Z0, llamo a este programa que va a tener la forma geométrica, que va a ser, llamo con M98, P, voy a abrir el programa número 3 y lo voy a repetir 10 veces. Ya estamos haciendo el ejemplo anterior. Este M98 va a abrir este subprograma, que es otro archivo que está en la memoria de la máquina, que tiene como nombre 3. Y si se dan cuenta acá, recuerden que la herramienta ya estaba en Z0, ¿cierto? Estaba en Z0. Luego me voy a acercar, compensando la herramienta, a la coordenada X150, voy a compensar el diámetro de esa herramienta,
Y acá esta parte es importantísima, porque acá viene un G91. ¿Qué es lo que está diciendo este G91? ¿Qué significa el G91? ¿Se acuerdan? Mentales. Incremental, o sea, que se va a incrementar en Z 2 milímetros y después voy a seguir programando en coordenadas absolutas. Entonces, solamente me estoy incrementando en altura. Estoy bajando 2 milímetros y después vuelvo. Todas mis coordenadas, está todo en absoluto. O sea que voy a contornear este rectángulo, que era el rectángulo anterior, este de 300 por 150, con centro en el origen que tenía mi 0 pieza. Entonces, si usted calcula los puntos, van a ser estas coordenadas que está acá. ¿Se dan cuenta? X menos 65, X 150, entonces cada esta serían mis vértices. Este M99, que es código nuevo, termina el subprograma y vuelve al inicio. O sea, este subprograma lo que hace, le dice, hasta aquí nomás llega, devuélvete al programa principal. En el programa principal, como dice 10 veces, perfecto. Voy a tener que repetirlo. En este caso, si yo bajé a Z-2, evalúa, me quedan 9 veces. Vuelve el programa al subprograma. Como estaba en Z-2, y le estoy diciendo después, incrementa de 2 más, va a bajar a Z-4. Y va a ser el contorneado. Termina, vuelve al programa principal. Evalúa. ¿Cuántas te quedan? 8. Ok. Vuelve al, al subprograma. Como está en -4, va a bajar a -6. Así hasta llegar a la L10. Entonces va a decir, cuando llegue a la L10, terminé, voy a estar en Z-20, ok, llegué a las 10 veces. Ahora ya no te vayas para allá, porque tienes que seguir leyendo tu programa principal. Y el programa principal que dice, ok, terminaste en Z-20, ahora sube a Z20 para refrigerante, para lucillo y vámonos a home. Terminado el programa, vuelta al inicio. Entonces, esta es la forma, se dan cuenta que es bastante muy corta. Tengo 2 programas solamente para poder ejecutar una pieza que era, si hubiesen hecho línea por línea, tendrían que repetir todo esto 10 veces hacia abajo. Z-2, Z-4, Z-6, hasta llegar a Z-20. Pero con esto le ahorramos bastante tiempo de programación porque solamente va evaluando y va leyendo este subprograma. Pero como les digo, son 2 archivos independientes, son separados. Y cada estos archivos yo lo debo traspasar a la memoria de la máquina. A la memoria de la máquina se va a encargar cuál es el principal y cuál es el subprograma. ¿Con respecto a qué? Con esta llamada. Al llamar M98, ya la máquina va a entender que va a tener que abrir otro archivo. Yo podría tener, no sé, 5 archivos de subprograma, 6, o este subprograma podría llamar a otro subprograma, entonces yo puedo ir abriendo archivos uno tras otro. Se puede hacer y se hace eso. Por ahora estamos abriendo un puro archivo, estoy abriendo con respecto a otro. ¿Se entendió más o menos la idea de lo que haría un subprograma? ¿Cómo se llamaría? Sí, Sí, profe, lo Ujú. que sí yo no me quedó muy claro el tema de cuando hace coordenada relativa y a la absoluta. Eso es Ah, G91 y después viene un G90, si es que lo puede explicar de nuevo. sí, por supuesto. Entonces, como dijimos que en el programa, cuando llegamos acá, posicionamos la herramienta a Z0, ¿cierto? Dejamos la herramienta en Z0. ¿Por qué? Porque de ese punto quiero incrementarme hacia abajo una cierta cantidad de veces. Entonces, como desde aquí estamos siempre programando en coordenadas todo en absoluta, pero después voy a llamar al subprograma, me voy a posicionar a la coordenada, ¿sí? Y de aquí, como yo estaba en Z0, en el punto anterior estaba en Z0 acá, le voy a decir, incrementate 2 milímetros hacia abajo. Pero después yo quiero seguir programando en coordenada absoluta. O sea que mi 0 pieza no varíe. Porque si no tendría que hacerlo todo en incremental. ¿Ya? Entonces, prefiero que se incremente solamente la altura, se incremente, y después yo vaya calculando todos mis puntos
tanto, cada vértice va a estar programado en forma absoluta, pero la altura, la bajada, se va a ir incrementando, o sea, lo que está acá. Si ustedes ven acá, entonces cada puntito, cada vértice era mi coordenada absoluta, pero yo quiero incrementar, en este caso 2, después 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, hasta llegar a los 20 milímetros de profundidad. Solamente ir bajando, por eso me estoy incrementando. ¿Por qué? Porque si yo hubiese puesto G90, tendría que poner Z-2, después volver a repetir Z-4, porque es absoluta, Z-6, Z-8, 10, 12, hasta llegar a los 20. En caso cuando uno incrementa la altura, ya sabe que en el último punto Z se tiene que incrementar una cierta cantidad de veces. Por eso, acá, como le dije, si está en Z0, después al incrementarme 2, voy a estar en Z-2. Voy a contornear la pieza, y como está en Z-2, después el subprograma va a decir, incrementate 2 más. Ah, ok, Z-4. Y vuelvo a hacer mi perímetro. Como estoy en Z-4, después le dice, incrementate 2 más. Ok, Z-6. Y vuelvo a hacer mi perímetro. O sea, solamente estoy incrementando la altura hacia abajo. ¿Sí? No sé si se logra entender. Sí, profe, lo entendí de mejor forma. Ya, genial. Entonces, importante va a ser este G91 que se incremente solamente la altura y después mantener mi G90 que va a ser la programación en coordenada absoluta con respecto al 0 pieza, donde voy a estar todos mis vértices calculándose. ¿Sí? Entonces, ¿qué horas son? Son las 12. ¿Se acuerdan de esta pieza que le hicimos en alguna oportunidad? Oh, sí, me acuerdo. ¿Ya? Entonces, ahora con esta pieza vamos a, y más encima que ya tiene las coordenadas, se va a hacer mucho más fácil. ¿Qué van a tener que hacer? Programar esta pieza con una llamada a una subrutina. ¿Por qué? Porque van a tener que bajar 19 milímetros y por cada bajada debo bajar 2 milímetros. ¿Sí? Tengo que entonces llegar a un espesor de pieza, a una profundidad de pieza, 19 milímetros. ¿Cómo podrían hacer esto? ¿Por qué? Porque esto no, en delante era 20 dividido en 2 y me dio un L fijo, ¿cierto? Un L en número entero. Acá yo no puedo ingresar números decimales, porque yo no puedo decir repítete 10,5 veces o 8,5 veces. No puedo decir a la máquina eso, no va a entender. Tiene que ser número entero. Repite 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces, pero tiene que ser número entero. ¿Cómo yo podría llegar realmente a 19 milímetros de profundidad? Que se pase hasta 20, ¿no? No puedo pasarme hasta 20, porque Ah, ¿no? podría chocar con la prensa. Imagínense que va a estar la prensa Ah, y paso un milímetro, choco con la prensa. Tengo que llegar justo a 19. ¿Cómo yo lo haría? No, pues uno pues, lo pondría en G91 Z-1 y de ahí No, empieza a bajar. porque la profundidad es Z2. La profundidad por pasada son 2 milímetros. Hago el O sea, el contorno puro en primero 1. sería en 1 milímetro y después para abajo la vez bajando. Que va a tener que tener 2 subprogramas. ¿Cómo yo lo haría eso? Acá está la clave. En vez de estar en Z0, ¿en cuánto tendría que partir? En 1. En 1, positivo. Si parto en Z1, ok, la primera pasada va a bajar, se va a incrementar 2 milímetros, por ende, ¿en qué Z negativo voy a estar? Si partí en 1 positivo, -1. En 1. menos 1, ¿cierto? Menos 1. Y después hacia abajo, voy a estar en Z-3, y así voy A incrementando. eso me refería, pues, profe. Ah, Pero solo perfecto. que yo lo que me refería era de que en el subprograma sea -1. Eso sí que era distinto. Ah, sí, acá no puede ser Z-1. Ah, Tendría que ya, ser ok. acá 1, partir en 1 positivo. Porque si no, si le pongo acá 1, voy a tener que, en vez de repetirlo 10 veces, va a tener que repetirlo 20 veces. Ah, claro, profe, tiene razón, ¿verdad? ¿Sí? Ya, entonces, esa sería la forma. Mi posicionamiento en Z, yo lo podría modificar. Y ahí muchas veces hace eso.
En vez de yo voy a partir, por ejemplo, en 0,5 o en 1,5 y de ahí me empiezo a incrementar hacia abajo. ¿Ya? Ahí está el truquito de cuando uno programa de esta forma. Ya en este caso, si era número entero, como estamos en Z20 y cada dos pasadas, ok, llego a Z0. Pero como en este caso era un número impar, Z19, ok, pues lo vuelvo a par. Parto en Z1 y de ahí me incremento hacia abajo las 10 veces y voy a llegar hasta los Z19. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, como tarea, esta pieza también quiero que después la podamos ejecutar en la máquina. ¿Ya? Entonces, ustedes van a crear dos programas. Un programa principal, donde van a estar básicamente tal cual lo que está acá, va a cambiar esto, el Z0 va a ser Z1, y van a escribir sus subprogramas. Después del G90 va a estar todas las coordenadas de la pieza de cada punto. Entonces la trayectoria, acá está mi 0 pieza, y van a bajar así. Van a hacer. Esto ya la programaron, ya está pieza. Así que eso es lo que van a hacer. Y lo que va a repetir esto es que esta evaluación lo va a repetir con respecto a este Z. Entonces esos dos programas para que lo hagan como tarea. Y después en la próxima clase los metamos con la operación. Vamos a ejecutar el perforado y vamos a ejecutar esta misma pieza del contorneado y vamos a repetirla n veces hacia abajo. ¿Ya? ¿Dudas? Hasta ahora no, bro. ¿No? Tarde.